Hola hispanotubers, aquí en el tercer vídeo del confinamiento en la lucha contra el mal. Les habla Algibán 007, agente cultural con licencia para contar la verdad histórica. Ayer por primera vez tuve algunos haters. Quería hacer un comentario sobre este tema, porque, bueno, iba a hacer hoy un vídeo sobre la gripe española, pero lo voy a cambiar. Voy a hablar de los manuales escolares. Cómo tratan la historia en los manuales escolares, porque precisamente uno de los comentarios suscitaba este tema. En primer lugar, es normal que haya mucha gente que no le guste lo que estoy diciendo. De hecho, si estoy diciendo esto, si me he decidido a hacer estos vídeos, es justamente porque he detectado una corriente de odio a España impresionante. Y bueno, mire usted, quien quiera más detalles sobre la historia, no quería hacerlo, pero mire, tengo que hablar de mi libro. Aquí hago un homenaje a todos los que odian España. Es curioso porque digo homenaje entre comillas. Presento batalla en el terreno de la guerra cultural, que es lo que estamos viviendo en España, un conflicto psicológico-cultural, no político. Eso lo explicaré en otro libro que voy a escribir. Por cierto, quien quiera todavía más detalles históricos de lo que estoy diciendo, fechas, nombres, etc., también le remito a mi otro libro. ¿Vale? Con estos dos libros me evito dar fechas, nombres, porque sería muy aburrido. Esto no es un curso de historia. Esto es simplemente unos comentarios para hacer frente a un estatus de guerra cultural en el que nos encontramos. Hay mucha gente que ha decidido cargarse nuestro país y para ello empiezan cargándose el relato histórico. Y esto no es nada inocente, por eso es normal que haya haters. Les voy a contar dos anécdotas. Es curioso. En un caso, como se llama el libro, habéis visto, Historia del odio a España, pues hay gente que cree que voy a hablar de por qué hay que odiar a España. Es curioso. He tenido muchos lectores, sobre todo en ebook, que compran el libro porque creen que voy a decir, oye, las razones históricas por las que hay que odiar a España. No fue hecho aposta el título, pero la verdad es que ha sido gracioso y muy útil. Entonces, claro, lo leen, se cabrean y me ponen a parir. Bueno, esto es libertad de expresión. Hay otros que incluso han ido más allá, porque claro, detrás de toda esta guerra cultural hay fondos, hay gente a sueldo. Yo lo remito también a un libro que acaba de salir, La telaraña, donde se dan nombres de profesores españoles, no catalanes ni vascos, sino en otras partes de España, que están escribiendo a sueldo del separatismo. No lo digo yo. Antes había habido un autor, Saunders, que en los años 60 hizo un libro, ¿Quién pagó al flautista?, donde describe la guerra cultural que había entre la CIA y el KGB. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, ahí también da nombres de periodistas, profesores, showmans, artistas, que estaban a sueldo del KGB y de la CIA, cada uno con la función de defender un modelo cultural y criticar al del otro. Bien, pues esto, queridos amigos, lleva pasando 5 siglos con España. Las guerras convencionales, la de los tanques, carros de combate, misiles, eso no existe siempre. Pero la guerra de propaganda, quieranlo ver o no, es un fenómeno permanente. Y en España se da una característica peculiar, porque nuestra característica fundamental, queridos amigos, hispanotubers, no es la envidia. La envidia, yo he viajado por gran parte de los países del mundo, una parte importante, y lo he encontrado por todas partes. Ahora bien, la ingenuidad, queridos amigos y amigas, es patrimonio cultural de España. Porque fíjense ustedes, cuando alguien presume de odiar a España o de odiar su historia, puede haber nacido en Cataluña o en el País Vasco. No se da cuenta que se está odiando a sí mismo. Porque la historia de España no se entiende sin Cataluña y el País Vasco. Es más, el 60% de los oficiales del ejército español, siglo XVI y XVII, eran vascos.
y la participación de los catalanes, hablaremos esto en todas las aventuras comunes, incluida la de América, fue muy importante, pero es que el imperio mediterráneo del que ellos presumen como gran logro, bueno, no se entiende sin el gran capitán, Fernández de Córdoba. La historia de España es común, queridos amigos. Entonces, cuando alguien odia a España, siendo español, se odia a sí mismo. Y este fenómeno del autoodio tiene un coste psicológico, un coste en autoestima. Por eso estamos como estamos en España, todo el día peleándonos. Hay dos problemas fundamentales que han impedido que en España la república triunfe. Todos estos que hablan son republicanos, otro día también hablaremos de estos temas. Ha sido el sectarismo y el localismo. Estudien historia. ¿Por qué la Primera República fracasó? Tuvo 2 presidentes catalanes. El anterior presidente del gobierno había sido Prim, y también se lo habían cargado. ¿Quién? Hablaremos también de eso. Pero comprar a Prim con Companys, no hay color. No es un conflicto entre Cataluña y España. Es entre 2 maneras de ser catalán. ¿Y cuál es mejor? Ya hablaremos de ella. Pero bueno, de los comentarios que he recibido, no voy a entrar en muchos de ellos porque no tiene sentido. Pero sí hay un dato que me gustaría aclarar. Hay uno de los que escribe que dice que él estudió ya en el bachillerato, que la Reconquista había durado 8 siglos. Esto me iluminó la mente, queridos amigos, porque me lleva a un tema fundamental: la historia en los manuales escolares. Fíjense ustedes. La batalla de Guadalete, fue de 711. Acabó 712. Luego es verdad que la conquista fue rápida y en 12 años acabó. Con lo cual en el 722 podemos decir que los árabes habían casi conquistado España, porque una franja nunca se conquistó. Luego España, primero, nunca fue conquistada del todo. Asturias, el norte, quedó fuera. Y Poitiers frenó el avance árabe, porque el avance árabe, no sé quién se ha inventado, los hispanobobos, que solo querían conquistar España, pero, por favor, el avance árabe era conquistar Europa. Pero es verdad que Carlos Martel los para en Poitiers. Los para. ¿Por qué? Porque aprovecha esos 10 años que tardan en subir al norte para organizarse un gran ejército y pararles. La batalla de la Guadalete la perdemos porque estábamos divididos, como hoy. Y porque nos pillan, sin preparación. Podría decir otra expresión. Y por la traición de los hijos de Vitiza, etc. Por la división y la traición, algo que es un fenómeno también muy español. Roma no paga de traidores, pero España sí. Bien, fechas. La Reconquista fue un proceso. Luego realmente hay territorios que estuvieron poco tiempo bajo el dominio árabe, porque iba bajando del norte al sur. Otro fenómeno que hace que la genética de poblaciones, de la que hablaba ayer, que es una ciencia, haga que los fenotipos españoles sean muy parejos en todos los territorios, porque, entre otras cosas, los vascones, que participaron en la repoblación de esa España vaciada, entonces sí, vaciada por la Reconquista, por las luchas, huyeron hasta el sur, o sea que hay una mezcla tremenda de poblaciones en España y no tiene sentido hablar de ningún RH vasco allí concentrado, estamos por todas partes mezclados, ¿no? También por efecto de repoblación, eso que no existió, no hubo ni reconquista ni repoblación. No, aquí los árabes no mataron a nadie, Bueno, fechas, 8 siglos, 8 siglos, Dios mío, 8 siglos. Bien, en fin, eso solo pasa en España, que un libro de texto diga que la Reconquista duró 8 siglos, pero claro, eso querría ver, en el mejor de los casos, si tomamos como fecha el inicio de la Guadalete, 711, querría decir que la Reconquista había acabado en 1511. Pero tampoco eso es verdad, porque seguía después de que acabara la conquista. La conquista acabó en 722, luego tendría que haber acabado la conquista en 1522. Para esa fecha ya estábamos en América por todas partes. Pero es que además no es verdad. La Reconquista ni siquiera acaba en 1491 con la toma de Granada.
Esa es la fecha formal. La fecha formal que todos toman, ¿no? Pero realmente la Reconquista, cuando se puede decir que es una... que acaba, se consolida, es en la batalla de Navas de Tolosa, 1212. Es en esa batalla donde realmente se demuestra que los reinos españoles, ya unidos, bajo el rey de Castilla, al que se le trataba como emperador de España, y con todos asumidos, también por Jaime I, rey de Aragón, estaban unidos y dispuestos a vencer al conquistador. Entonces, la fecha fundamental donde se consolida la Reconquista es 1212. No habrían pasado ni 6 siglos, pero hay otra fecha, 1360. En 1360, todo el territorio español estaba ya reconquistado, salvo el reino de Granada. El reino nazarí duró 100 años más, pero eran formalmente súbditos de los reyes católicos, o sea, de los reyes de Castilla. Había un acuerdo para sobrevivir, que realmente les hacía medio súbditos, o formalmente súbditos. Con lo cual, realmente, en 1360, España había sido reconquistada. Pero aunque tomamos 1491, toma de Granada, como fecha fundamental, no llegamos a 800 años. Entonces, 760, ¿no? Serían. ¿Por qué entonces está mal decir 7 siglos? Yo creo que soy generoso. Podría haber dicho 6. O 5 y medio. Depende de las fechas que se tomen. Pero lo importante aquí no es esto, queridos amigos. Lo importante es que en un libro de texto, y ahora entramos en este tema, figure 8 siglos. ¿Por qué? ¿Por qué exageran los libros de texto y dan una fecha inexacta, falsa y exagerada que solo perjudica a España? Bien, pongámonos en otro país. ¿Esto ocurriría? Vayamos a Inglaterra. Fíjense, en Inglaterra, hoy, todavía hoy, en los libros de texto, se habla de la batalla contra la Armada Española. Ellos llamaron la Armada Invencible. Y se dan datos completamente falsos, evidentemente en favor de los ingleses. Se dice, por ejemplo, que la batalla fue debida a la gran pericia de los almirantes británicos, ingleses, siendo el número de naves inferior en número de la flota inglesa a la española. Esto es falso. La flota inglesa era mucho mayor, 226 buques frente a 137 en la flota española, y perdimos por la tempestad, fundamentalmente, ¿no? Bien, esto ha sido reconocido por los historiadores oficiales. Hace años hubo una polémica, que llegó incluso al Times, sobre cuál era el papel de la historia. Porque se había demostrado, hace poco ha vuelto a salir el tema, que lo que se enseñaba en las escuelas inglesas era falso, pero cumplía una función: elevar el orgullo nacional. En el debate en el Times, al final se llegó una editorialista llegaba a una conclusión. Hay 2 historias. Una para los congresos académicos y tal, de la que nadie sabe nada, prácticamente no sale, digamos, a divulgación, y otra, la que se da en las escuelas o en los medios de comunicación. Y aquí hay que tener cuidado porque esa historia afecta al imaginario colectivo de la nación. Y el propio Times decía que estaba muy bien seguir mintiendo a los chavales. ¿Les sorprende esto? Fíjense, en la época franquista, que es la única época donde realmente en los manuales se ha tenido una especie de visión histórica laudatoria, a lo mejor algo exagerada de España, no se habló nunca de la leyenda negra. Tampoco se criticaba a otros países, cosa que nosotros, países, sí hacen de España. Se podía exagerar con el papel de los reyes católicos o con nuestra visión en América, se podría exagerar, aunque realmente, también lo hablo en el libro, hubo un manual de Peman, que sí que era laudatorio, y algunos otros al principio, pero a partir de los años 60, de hecho, bueno, sabe que hay una tesis que hay 2 franquismos, ¿no? A partir del año 59, Franco pasa a ser una especie de reina madre y no manda mucho. Pero bueno, el hecho es que a partir de los años 60, realmente los manuales que había en las escuelas, muchas de la Iglesia, por cierto, eran hechos por historiadores absolutamente antifranquistas. O sea, no eran los historiadores más conocidos de la época,
no eran en absoluto franquistas, ni eran en absoluto pro imperio glorioso. Era una historia bastante normalita, la que se daba en los manuales a finales del franquismo ya. Pero hoy todavía, no solo en Inglaterra, hay un libro excelente, que yo lo recomiendo a los hispanobos y a los que no lo son, que es de William Powell, un profesor californiano que en los años 70 hizo un libro que hay que leer antes de criticar, muchas cosas, pero este es fundamental. Se llama Tree of Hate. Fíjate, otra vez para los haters. El árbol del odio. Y en este libro, William Powell, norteamericano, californiano, estudia los programas de escuela de Estados Unidos, años 70. Y llega a una conclusión, y es que están plagados de falsedades que lo que tienen en común es menospreciar todo lo referente al Imperio Español y a su legado en Norteamérica. Porque, queridos amigos, no sé si sabrán, y yo lo daremos en otro vídeo, que Norteamérica no existiría sin el apoyo de España, fundamentalmente de Bernardo Gálvez, hijo predilecto de la independencia, pero también el apoyo económico que Carlos III mandaba a través de Francia. Por eso no ha salido en la prensa. Pues bien, señores, William Powell, aparte de citar a juderías, de inventar el término hispanofobia no viene de ningún libro regente, es de William Powell, años 70, 60 y tantos. Él reconoce que hay una estrategia perfectamente medida en todos los estados de la Unión, un estado federal, que era no solo pues, hacer loas a Norteamérica, Tony Monroe, que eran estupendos, y también incluso Inglaterra, porque Norteamérica curiosamente se reconcilió al día siguiente de declararse independiente de Inglaterra. ¡Qué casualidad! ¿No? Unos que fácil lo tienen reconciliarse después de matarse, y otros que difícil, si son españoles. Bueno, pues el estudio de los manuales no deja duda, es lleno de mentiras, de exageraciones, aposta. Él lo denunció en su libro y algo se reformó, pero ha vuelto a surgir. Hace poco quemaban la estatua de Fray Junipero Serra por esta manía que en Estados Unidos tienen, y lo meten en las escuelas, de decir que los malos fueron los españoles. En Norteamérica. Que señores, lo del sur hablaremos otro día. En Norteamérica, los españoles, algunos por cierto catalanes, no pegaron un tiro. Lo que hicieron fue colonizar vía evangelización, misiones, etc. Enseñaron a agricultura y se llevaban bien con los indios. De hecho, los pocos indios que quedan en la parte española. Donde no quedó ni uno fue en la parte anglosajona. Aunque, de hace poco, una serie, Pocahontas, daba otra versión, ¿verdad? Que es lo que buscan en el imaginario colectivo. Un tercer ejemplo, y con esto acabo, que me estoy enrollando un poquito más. Hace poco, yo tengo un par de hijos, ¿no? Y uno de ellos pues tenía el libro de historia en inglés. Ahora lo dan en bilingüe, yo estoy a favor de la educación bilingüe, pero ¿qué pasa? Que el libro de historia de sexto era en inglés hecho por una editorial anglosajona. Llegamos al capítulo del descubrimiento de América y la Edad Moderna. ¿Saben lo que dice el libro que leen y estudian los chicos de sexto en la Comunidad de Madrid? Pues que América no la descubrió Colón, sino Américo Vespuccio, y que la Edad Moderna comienza con la caída de Constantinopla y la invención de la imprenta. Ninguna, en fin, aparte que la primera parte es completamente falsa, lo hablaremos en otro vídeo, que trataré de cómo se fabricó el nombre de América. Es muy curioso, es propio de una novela de espías, realmente se lo recomiendo porque hay un libro estupendísimo para otro hispano bobo que quiera poner dislikes antes que lea un poco, que es Fernanda Navarrete. Fernanda Navarrete en 1935, es un libro descatalogado. Hace una investigación profunda sobre los viajes de Vespuccio a América y su colaboración con Portugal y sus libros tal, y llega a la conclusión de que todo es falso. Lo hablaré otro día porque es muy interesante. Es un libro descatalogado.
Otro punto en común de todo esto es que los libros que hablan bien de España desaparecen. Desaparecen. Pero bueno, quería decirles que, ven, lo de Américo Vespucci os sorprende, en un libro sobre España, de España, que diga eso, porque además es falso, pero es que el tema de la Edad Moderna también es curioso que en un libro español no se mencione al hecho más importante que determina el paso a la Edad Moderna. ¿Fue la imprenta? Hombre, sí, la imprenta es importante, pero no fue la imprenta lo que cambió el mundo. ¿Fue la caída de Constantinopla? Hombre, la caída de Constantinopla es importante, pero la caída de Constantinopla no cambió el mundo. Lo que cambió el mundo, señores, a finales del 15 y del 16, fue la unión de los dos hemisferios. Es que el mundo se conoció por primera vez a sí mismo. Si esto lo hubiera hecho Sir Drake, pues se aseguro, por supuesto, que en Inglaterra lo pondrían, bueno, no solo en Inglaterra, en todo el mundo. Ah, pero lo hizo España. Y como lo hizo España, es un hecho poco significativo. ¿Eh? Poco significativo. Poco significativo. Antes de que Colón llegara a América, una parte del planeta no se conocía, la otra parte del planeta no sabíamos ni siquiera físicamente, había habido teorías, pero no se había probado. Y luego el Cano, que da la vuelta al mundo. Son dos hechos fundamentales que determinan la edad moderna. Bueno, pues, y la globalización, por cierto. Eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo hicieron los españoles. Por cierto, muchos de ellos vascos y catalanes. Así que sigan odiando, señores, sigan odiándose a sí mismos o quizás cambien y recapaciten y descubran que lo que hay que hacer es querernos un poco más, querernos un poco más. Y en el caso de España, fíjese, lo tenemos fácil, solo hace falta contar la verdad. Queridos amigos, Aljibán 007, con licencia para contar la verdad histórica. ¡Hasta luego!